Estamos esta noche con don Samuel Doria Medina, candidato vicepresidencial por la Alianza Juntos. Don Samuel, bienvenido. Muy buenas noches, Miriam, y muy buenas noches a todos los televidentes. ¿Cómo ha cambiado nuestra forma hasta de saludarnos, no? Efectivamente, y usted menciona candidato en este momento. Y ciudadano también. Ni siquiera sabemos cuándo serán las elecciones, eso definirá el Tribunal Electoral, pero la prioridad de todos los bolivianos, de todos los hogares, es cómo nos protegemos, cómo salimos de esta crisis del coronavirus. Exactamente. Bueno, hay algunas agrupaciones sociales que están pidiéndole al Tribunal Supremo Electoral que no cambie la fecha de las elecciones a pesar de la emergencia en la que estamos. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? Mire, yo confío en el Tribunal Electoral, confío en el señor Romero y en todo el equipo que hay ahí, y ellos verán pues si hay varias ciudades en cuarentena, si no es posible moverse, si hay muchos infectados, no se puede pensar en elecciones. Ya se ha visto que en Francia han hecho elección y ha habido un absentismo de 56%, entonces habrá que dejar al criterio de las autoridades electorales que vean cómo evoluciona este tema y de acuerdo a esa evolución se tomen las decisiones. Exactamente. En este momento, justo estábamos conversando con don Samuel fuera de pantalla sobre cómo estamos tomando estas medidas de restricción en el momento en el país, y muchos no están acatando como debería ser. Ese es el tema que más me preocupa a mí. He estado viendo las noticias, he estado viendo en las redes de que hay sectores que no le dan importancia, que salen a la calle, que hacen fiestas, que reúnen gente, con lo cual generan mayor vulnerabilidad para todos, ¿no? A ver, yo le pregunto en ese momento al ciudadano Samuel Doria Medina, ¿qué medidas está tomando en su casa? Bueno, para comenzar, yo ya no doy la mano, el saludo máximo con el codo. Me estoy lavando las manos unas 12 veces. ¿Cómo está su piel? Sí, todos tenemos la piel un poquito ajada ahora. Me lavo las manos 10 veces, no estoy en lugares donde haya mucha gente, trato de mantener una distancia, y mi esposa es ya un poquito exagerada en el tema, pero está bien. Hay que tomar medidas adicionales a las que tomábamos antes. Anoche yo meditaba y decía, caramba, esta costumbre de los orientales de no utilizar zapatos dentro de la casa, tal vez la vamos a tener que utilizar, porque es interesante, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, es interesante, Miriam, que los países más disciplinados, Corea del Sur, Japón, están controlando, la misma China, que ya ha salido del crecimiento del coronavirus. Ya 2 días sin contagio. Esos países son los que están manejando mejor esta crisis. Y lastimosamente en Europa hay países que son nuestros ancestros, sí, que no son los más ordenados, que no cumplen y están teniendo un crecimiento exponencial. A ver, aquí en nuestro medio nomás, y perdón por lo que voy a decir, pero realmente sabe que tenemos que hacer un mea culpa, don Samuel. Gente orinando en la calle. Sigue habiendo gente orinando en la calle. Gente que, perdón otra vez, que escupe en la calle. Está tosiendo y está tosiendo sin barbijo, sin cubrirse, y está escupiendo en la calle. Sí, esas no son medidas de higiene. Lastimosamente, hay pocos baños públicos todavía en nuestras ciudades, sí, pero no es motivo para que la gente utilice la calle como si fuera baño, ¿no? Especialmente ahora que tenemos que ser mucho más cuidadosos, ¿no? Mucho más cuidadosos. A ver, anoche nos llamaba mucho la atención lo que habíamos visto ya pasada las 6 de la tarde, no, ni bien estaba cumpliéndose las 6 de la tarde en la ciudad del Alto. Usted ha debido ver las imágenes de personas, los feriantes, que no han querido acatar las medidas de restricción. Es preocupante eso, Miriam. Ahora también creo que el primer día mucha gente no cumplió. El segundo día ya todos han empezado a prever mejor el transporte, la salida, y ha ido mejorando. Ojalá que todos tomen conciencia y ya en las próximas horas, próximos días,
no haya más gente en la calle, no haya gente que esté incumpliendo las disposiciones del gobierno. Le comentaba antes a Miriam de que he tenido una larga conversación con el representante de la Organización Mundial de la Salud, con el doctor Tenorio, y él me explicaba de que la prevención es el tema fundamental. Si solamente la gente que tiene riesgo no sale de su casa, si la gente que ha tenido contacto con una persona está en su casa 14 días, vamos a poder salir adelante en esta crisis. Pero el problema que hay es de que está siendo muy difícil que esas personas cumplan lo que se les dice. Hay indisciplina, y si hay indisciplina nos puede pasar lo que está pasando en Europa. Entonces creo que es fundamental. Un solo ejemplo, Miriam, que me ha impactado. A ver. Si hay personas que tienen contacto y se les pide que se queden en su casa, supongamos que haya una familia que se queda en su casa. Sí. El control que se tiene que hacer es que el médico vaya una vez al día y les tome la temperatura y registre esa temperatura. Seguramente el médico usará barbijo, usará guantes, usará y los toda la lentes protección. de seguridad. Si hay una persona que está en la clínica infectada en un estado grave, se necesitan 25 uniformes, porque tienen que entrar varias veces los médicos. Usa ese uniforme de protección y lo tienen que desechar. Tienen que entrar las enfermeras, tienen que entrar la gente que hace limpieza. Entonces, solamente en uniformes son 25, se multiplica por 25 las necesidades. Entonces, ni qué hablar de equipos médicos y de todas las otras medidas. Entonces, si solamente las personas que han estado en contacto con alguien se quedan en su casa, se les toma la temperatura, es manejable. Pero imagínense cuando ya hay una persona en la clínica en estado grave, solamente en uniformes las necesidades se multiplican por 25. Ahora, hoy nos hemos enterado de que a nivel nacional, una autoridad lo dijo, van a instalar postas, esas postas móviles, ¿no es cierto? Como lo han hecho en Corea del Sur, pero solo 12 postas para todo el país, don Samuel. Pues claro, ahorita no estamos en una infección grande, tenemos 116 casos. Sí. Casos confirmados. Es muy importante el control en los aeropuertos. Por ejemplo, hace unos días yo tenía que ir a Cochabamba y leí en las redes que había una protesta porque había llegado un avión de afuera, vuelo internacional, y no hubo control. Cuando yo llegué, nos ponían el termómetro pistola a todos, y incluso hubo una persona que le dijeron, un momentito, espere usted, porque había un control. Pero ese control no está en todos los aeropuertos, creo que es importante. Y no en todos los horarios. Además, hay ingresos fronterizos, hay otros lugares que si bien se han cerrado gran parte de las fronteras, pero todos los lugares donde todavía hay transporte, ha habido estos días transporte interdepartamental. En las terminales se debería medir. Claro. Tengo entendido que incluso han llegado algunas cámaras, sí, y con solamente enfocar las termográficas, sí, sale la temperatura de las personas. Pero está la pistola que no tiene que tocar a la persona, el termómetro pistola. Entonces, todos esos implementos que ahora escasean en el mundo se están adquiriendo, porque ese es otro tema fundamental. Como no se ha invertido en salud durante 14 años en nuestro país, ahora es la oportunidad para que el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, las alcaldías, en esta emergencia, suplan de todo lo que se necesita. Y empleen los recursos que tengan. Pero desde luego, la emergencia les permite. Esto sería lo bueno, digamos, de esta emergencia. Sí, ¿no es porque cierto? además si se compran más respiradores, más camas, más uniformes, todo lo que se compre, pasa esta crisis, igual se va a necesitar, igual se va a usar. Y lo vamos a tener. Es el momento, desde luego. Porque no va a ser el único virus que nos afecte, ¿no? Constantemente el mundo va avanzando y van apareciendo. No bueno, más, es que no más. no quiero ser
malagüero, pero es verdad, hemos estado constantemente combatiendo desde el SARS, el cólera. ¿Se acuerda cuando llegó el cólera aquí? Sí, ¿Se acuerda qué pasó en la ciudad del Alto con el cólera? Murieron muchas personas. Porque no hacían caso a las recomendaciones. Y ahora estamos con lo mismo. A ver, quiero contarle de algo, porque hoy ha llegado una carta de varios diputados a nombre del diputado Simón Sergio Choque Ciñani. Dice en el tema de referencia a presentación de declaración camaral: de nuestra consideración, la aplicación al artículo 131 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, se presenta a su autoridad el proyecto de declaración camaral que recomienda al órgano ejecutivo declarar cuarentena total y asumir las medidas que correspondan para que, conforme a los trámites correspondientes, se disponga de su tratamiento correspondiente, y va dictando diferentes artículos de la Constitución Política del Estado para declarar cuarentena total en el territorio nacional. ¿Qué dice don Samuel de esta idea? Ahora más temprano que tarde, digamos. Miriam, hay que ir haciendo un seguimiento de lo que pasa hora a hora, y donde se necesita cuarentena total se la ha dictado. Por ejemplo, Porongo. Porongo es una ciudad donde hay posiblemente cuarentena total. 8 personas infectadas, puede haber 80 personas que han tenido contacto con ellos, entonces ahí se necesita una cuarentena total. Si se declarara una cuarentena total, primero la gente tiene que ir a comprar a los mercados, a los supermercados. Eso que no podría hacerlo con el mínimo movimiento, ¿no es cierto? Eso están... Después puede tener necesidad de ir a la farmacia o al hospital. También. Entonces, y hay mucha gente en nuestro país que vive al día, que come de lo que genera en el día. Entonces, no es solamente decir cuarentena total, porque no se va a cumplir, y sería muy grave que tomemos la última medida y que no se pueda cumplir. Entonces estamos avanzando, se está avanzando. Yo tengo la confianza de que la presidenta le está dedicando la mayor parte de su tiempo a este tema. Debe estar pensando mucho en esto. Y está en contacto con los organismos internacionales, con sus asesores, para ir tomando las medidas. Y es lo mismo que dicen los mestrizos, por ejemplo, los choferes, ¿no? Yo tengo que llevar la plata a mi casa, ¿qué hago? Si no trabajo un día, no reúno lo necesario para pagar la deuda. Pero si se enferma ese mestrito, va a llevar el virus a la casa, y por ahí él es el único que en la casa mantiene, o contamina a la esposa que también va a trabajar igual. ¿Se da cuenta? Entonces, tal vez más temprano que nunca, no sé, esa es una idea que ustedes tienen que ir rebatiendo, quienes son autoridades de gobierno, ¿no es cierto? Pero ya a nivel económico, don Samuel, usted es empresario, a veces no es bueno cortar a principio, antes de que la cosa crezca. Miriam, es la primera vez que se tiene una epidemia de esta magnitud. Y a nivel mundial. A ¿no? nivel mundial. Entonces, no hay experiencia en estos temas. Yo creo que es bueno por eso ver lo que han hecho los países que están controlando bien, que son gente ordenada, gente disciplinada, cumple lo que ordena sus gobiernos. Y en el campo de la economía, por ejemplo, están empezando a tomar medidas varios países. Sí. Y hay dos caminos. Hay países que dicen: vamos a pagar a las personas que estén desempleadas. Y hay otros países que dicen: no, nosotros le vamos a dar recursos a las empresas que aseguren que no van a despedir a sus empleados. Un restaurante, por ejemplo. Si el restaurante se compromete a no despedir o recontratar a personas que ha despedido en los últimos días, va a recibir un crédito a largo plazo con mucha facilidad, de manera tal de que no se genere desempleo, no se genere además una crisis económica. Es lo que llamamos los economistas medidas anticíclicas, porque ahora el ciclo está cayendo, entonces hay que tomar medidas que vayan en contra de ese ciclo. Hay la ventaja de que en este momento se hicieron esfuerzos para bajar el déficit y demás. Eso está bien antes del coronavirus. Con el coronavirus, todos los recursos que sean necesarios tienen que utilizarse, y de manera orgánica. Y además son una señal de que el Estado no va a dejar a la población sola en esta crisis. Ahora, quiero hablar con el empresario, porque en medio de la crisis también uno puede tener oportunidades.
Y esto para aquellas familias que deben estar en este momento viendo todo oscuro, todo negro, sin ninguna perspectiva ni ninguna esperanza. Se puede hacer cosas en medio de la crisis, en una cuarentena también. Sí, Miriam. Yo he estado en contacto con empresarios artesanales, textiles, y por ejemplo están haciendo barbijos. Es increíble cómo se han organizado y han empezado a hacer barbijos. Guavirá ha hecho una cantidad muy grande de alcohol con gel. Estaban viendo, me reuní esta mañana con unos artesanos que van a empezar a hacer uniformes necesarios para que se cubran los médicos, porque como te decía, se va a necesitar una gran cantidad, se multiplica por 25 las necesidades. Exacto. Entonces, sí, para muchas personas que tal vez ya no pueden vender comida, por ejemplo, porque no hay gente en las noches, pero sí pueden dedicarse a hacer otras cosas. O, por ejemplo, varios restaurantes que... con el delivery, que enviando trabajan comida. Con la entrega a domicilio. No hay duda de que hay que ver, y especialmente para las personas que no están pudiendo trabajar en sus actividades, que puedan tener otro tipo de actividades para poder... paliar esta situación. Exacto, y también yo creo que cada quien va a tener que aprender incluso hasta cosechar verduras, digamos, en su casa. Por ahí no tienen jardín en las macetas, pues hay que darse ideas, ¿no? A ver, pero aquí hay un punto muy importante. Por suerte, la economía mundial y la economía boliviana tienen una buena producción. Entonces hay productos, no va a escasear para el que no vegetales. tenga, digamos. Ya, pero además hay una cosa interesante. Esta mañana me informaban que en el mercado de Villa Dolores, en el Alto, sí, ya no había verdura del Perú. Pero la nuestra... Y nuestra verdura. Exacto. Entonces me decían, las cebollas son un poco más chicas, no sé qué, pero los productores bolivianos, como se ha cerrado la frontera con Perú, con Chile, están empezando a vender más sus productos. Entonces, no todas son malas noticias. Exactamente, y eso va a ser para beneficio de nuestros productores, de nuestros artesanos, de nuestros agricultores. Hay que verle el lado bueno y sacarle siempre el lado bueno. Usted como empresario lo sabe muy bien, hay que ver oportunidades en medio de la crisis. Desde luego, yo creo que vamos a salir adelante de esta crisis. Como le decía, la economía tiene una buena producción, hay restricciones en este momento por el coronavirus, pero una vez que pase esto nos vamos a recuperar. La gran discusión de los economistas es si esta crisis va a ser como una V chica, o sea, cae y después sube. Hay otros que son un poco más pesimistas y dicen, no, esta crisis va a ser como una U. Y nadie va a poder Hemos caído y no, vamos a salir, pero nos va a tomar tiempo. Vamos a estar abajo un mayor tiempo. Esa es la discusión que hay, pero todos los bancos centrales del mundo están trabajando, están tomando medidas para justamente romper ese ciclo de caída. Y hay quienes dicen también que la globalización con esto se termina. Hay quienes hablan de que está comenzando un nuevo orden mundial. Pero a ver, Miriam, viendo las cosas buenas, cuando apareció el VIH, en el 85. Se tardaron 2 años en poder detectar qué era, en poder saber cómo afectaba y demás. Hoy en día se han tardado 2 semanas en la China y se tenía el mapa del ADN del virus y se sabía cómo era el virus en 2 semanas. Yo soy optimista que ya se están probando muchas vacunas. Exactamente. Que pronto se van a poder aplicar esas vacunas, va a ser un mal recuerdo. Y también se va a saber cuáles son los medicamentos aptos para combatir este virus, ¿no? Hay que ver por eso siempre el vaso medio lleno, no medio vacío. Y otra cosa importante que creo que puede servir a todos, no le dejemos todo el peso a los médicos, al gobierno. Nosotros podemos hacer cosas para prevenir. Para cuidarnos. Para cuidarnos, ¿no? Primero, para mantener nuestras defensas altas, hay que dormir por lo menos 8 horas. Ay, tenemos problemas, don Samuel. Bueno, pero hay que hacer el esfuerzo en esta etapa de dormir más tiempo, número 1.
alimentarse adecuadamente. Eso sí. He leído en varios lugares que recomiendan más consumo de proteínas, o sea, más carne, más pollo, más huevo. Quinoa, nosotros tenemos la ventaja de que una buena proteína. Quinoa, bueno, no es una proteína, es casi una proteína. Para hacer proteína se necesita 21 claro, pero es una aminoácidos. proteína vegetal. La proteína tiene 19, pero es un alimento maravilloso. Hay que comer quinoa. Yo sé que es un poco más caro que el arroz, pero hay que hacer el esfuerzo porque tiene un valor nutritivo muy fuerte. Y por otra parte, hay que hacer también ejercicio. Si uno duerme bien, come adecuadamente, porque si nos fortalecemos y mejoramos nuestras defensas, ese virus no va a poder con nosotros. Exactamente. Gracias por haber venido, don Samuel. Gracias y a ver si nos volvemos a encontrar para hablar ya un poquito más de economía mundial, como estamos nosotros también. Un gusto haberlo visto. Igualmente, muy buenas noches.